Vamos a dar inicio a nuestra reunión científica de músculo esquelético. Una vez más nos encuentra en septiembre, como es habitual. En el día de hoy, perdón, me presento, mi nombre es Nicolás Cédola, soy docente también de Fardit y en el día de hoy me toca presentar a Lea Massa, que él es radiólogo MSK, además de ser un excelente docente en la cátedra de anatomía de la Universidad de La Plata. Juntos integramos el cuerpo médico del Club Gimnasia de Esgrima. Y además de todo eso, Leandro nos va a representar en la infancia eh, porque se va ahora al Congreso. Bueno, Lea, buenas noches. Hola Te Nico, dejo ¿cómo estás? vos. Gracias. ¿Cómo andan todos? Un gusto estar acá. Bueno, vamos a comenzar con la clase de hoy, con la ponencia de hoy. La idea mía era hacer una descripción aproximada de las lesiones del recto femoral, explicar un poco cuándo, cómo, dónde y por qué se producen. Resulta sumamente importante para encarar un diagnóstico de lesión muscular, conocer en detalle la anatomía eh, de estos músculos. Esa anatomía ha ido desarrollándose y ha ido evolucionando a lo largo de los años con no solo un concepto anatómico propiamente dicho, sino también un concepto anatomofuncional que es muy, pero muy importante a la hora de que nosotros podamos interpretar la clínica del paciente y trasladarlo a la imagen que vamos a estar viendo, ya sea el método que usemos. En este caso, lo que estoy mostrando en esta filmina es a modo introductorio cuál es la inserción proximal del recto femoral, que luego las vamos a describir en detalle. Acá hay dos pequeñas estructuras que están realzadas con las flechitas amarilla y roja. La flechita roja es el tendón directo que va a insertarse en la espina ilíaca antero inferior y la flechita amarilla va a ser el tendón reflejo. Estas dos son las dos representaciones más importantes de la inserción proximal del músculo recto femoral que forma parte de ese grupo de 4 músculos que se llama el cuádriceps en la cara anterior del muslo y que es uno de los músculos que más se lesiona, sobre todo el recto femoral es el que más se lesiona en la cara anterior. Acá vemos una representación tridimensional de dicho músculo y cómo se inserta en la patela, y empezamos ya a vislumbrar ciertos hitos anatómicos en las imágenes. Acá tenemos una resonancia magnética en vista axial STIR, casi todas las imágenes que van a ver hoy van a ser imágenes axiales o coronales, con supresión de la grasa. En técnica nosotros generalmente usamos STIR, pueden usar cualquier tipo de supresión, que con los pequeños detalles que las diferencian sirven todos. Acá lo que estoy marcando es básicamente el tendón reflejo en vista axial y el tendón directo. Hay un tendón recurrente también que luego lo vamos a mostrar. Vamos ahora a empezar a trabajar cómo nosotros tendríamos que tener en la cabeza los pequeños sitios anatómicos importantes que vamos a ver constantemente para cualquiera de los diagnósticos que vamos a hacer, o por lo menos para los más frecuentes que vamos a hacer en cuanto a las lesiones musculares del recto y deportivas del recto femoral. En este caso lo que estoy mostrando, ¿se ve la flechita, no, Nico? Lo que Sí, estoy mostrando, joya, lo que estoy mostrando es la inserción proximal del recto femoral y la valoración tendinosa, que la podemos hacer tanto por ecografía como por resonancia magnética, perdón, en donde vamos a ver esta imagen hipointensa en resonancia, que es el tendón directo insertándose en la espina ilíaca anterior inferior. Es un sitio que tenemos que ir a buscar, que lo tenemos que valorar y evaluar. Esta es una imagen ecográfica de uno y de otro núcleo insercional, en donde vamos a poder vislumbrar una estructura en forma de coma, que es como se posa el tendón en la espina ilíaca antero-inferior. Fíjense que la ecografía generalmente la vamos a ver durante toda la clase en este formato. Es básicamente el formato en espejo, que es el que sugerimos nosotros para hacer ecografía musculoesquelética, siempre comparativa y bilateral. Esa es la inserción proximal, como les estaba mencionando. También tenemos otro corte importante, otro punto clave en nuestro análisis imagenológico del recto femoral, que va a ser el tercio proximal. Este es uno de los lugares que a mí más me molestaba cuando empezaba a hacer ecografía musculoesquelética, sobre todo. Pues es una zona difícil, cualquier estructura que se curva hacia adentro es difícil, porque pueden aparecer artificios en la ecografía, hay que empezar a adiestrar la muñeca para eliminar esos artificios. Acá vemos también una imagen comparativa en donde se ve hiperecogénicamente, vamos a decir las palabras más fáciles, vamos a decir en blanco,
el tendón proximal, que sería esta estructura que estoy remarcando acá, ubicada sobre el lado interno de lo que sería la transición metendinosa proximal del recto femoral. Todo esto blanco más finito es la aponeurosis proximal, que también está yendo hacia arriba y va a terminar insertándose. Y acá en la resonancia magnética, al revés, en negro vamos a ver el tendón, que va a estar del lado interno de lo que sería la transición miotendinosa proximal. Recuerden, el tejido conectivo, en ecografía lo vamos a ver blanco, hiperecogénico. Las fibras musculares las vamos a ver hipoecogénicas, y eso es muy importante para lo que se va a venir. Ahora tenemos un corte que tenemos que también registrarlo. Este es el más fácil de todos. Cuando arranquen a ver rectos femorales y arranquen a ver lesiones, recuerden este corte. Es un corte axial en el tercio medio del músculo, donde vamos a ver esta estructura en forma de coma, que es el septumotendón central, que va a estar obviamente rodeado de fibras musculares y también de las uniones miofaciales o mioaponeuróticas superficiales y profundas. La resonancia magnética muestra exactamente lo mismo en otro método. Recuerden esta forma de C que tienen el gráfico acá, bien dibujado para recordarlo también. Y a distal vamos a perder ese septum central y nos va a quedar simplemente una transición miotendinosa hasta conformar el tendón, formar parte del tendón cuadricipital, el tendón del recto femoral. Ahí desaparece el tendón central. Entonces, como les decía, 3 tendones, 2 son los más importantes, los más conocidos, los más hablados. El tendón recurrente es básicamente una expansión aponeurótica del tendón reflejo a la aponeurosis insercional del glúteo menor. Pero lo más importante de toda esta filmina que están viendo acá, que seguramente muchas cosas conozcan, es esto, esta anatomía de músculo en músculo que tiene el recto femoral, en donde vemos que el tendón reflejo va a constituir un septum central que va a estar adentro de otro músculo que va a constituir el tendón directo y se va a insertar en la espinalidad. Acá es esa la anatomía de músculo en músculo que tiene el recto femoral y que va a permitir explicar uno de los tipos de lesiones que luego vamos a ver. Es un músculo de fibras de contracción rápida y de alta carga de fuerza. Vamos a necesitar, para interpretar las lesiones que vayamos a ver, entender también la biomecánica básica del músculo. Básicamente se lesiona en 3 circunstancias. Las más frecuentes es la patada. El paciente va a referir un pinchazo durante la patada, pero también puede referir dolor ante un pique y frenado y a veces también ante cambios de dirección. En la patada lo que se activa generalmente son las uniones miotendinosas, las fibras musculares que rodean a la unión miotendinosa central, del septum central. Eso es lo que más trabaja en la patada. Entonces, pateé y me desgarré, voy ahí. Pique y frenado, trabaja la unión miotendinosa periférica, y cambio de dirección, trabajan todas. Los métodos diagnósticos ya los estamos viendo a medida que vamos hablando. La ecografía y la resonancia, con sus virtudes y sus defectos, para mí van a ser métodos aliados con respecto al diagnóstico de las lesiones musculares. En el recto femoral en particular, yo creo que un 80% de las lesiones las podemos diagnosticar, quizás un 90%, con ecografía, pero a veces se necesita la resonancia magnética para terminar de definir. Ahí tenemos cómo se ve otra de las cosas que va a empezar a aparecer en las lesiones. Acá se ve el edema muscular en resonancia magnética, que es mucho más sensible. Con respecto a los mecanismos de lesiones que vamos a ver en el recto femoral, la mayoría van a ser traumas indirectos, va a ser mecanismos de distracción. Generalmente cuando hay una contusión, el recto femoral se corre y el que se daña es el crural. Entonces, acá vamos a tener generalmente mecanismos indirectos de desgarro. Siempre las lesiones van a comprometer a las uniones miotendinosas o mioconectivas. Digamos que el protagonista de la lesión muscular es la unión miotendinosa, y por eso estamos estudiando en la anatomía que estoy mostrando dónde ir a buscarlas. Las clasificaciones, no me quiero detener en este tema, porque si nosotros aprendemos a ver las uniones mioconectivas, aprendemos la anatomía y aprendemos a describir las lesiones, vamos a poder encuadrar la lesión en cualquiera de las clasificaciones que puedan llegar a aparecer. La clasificación de Garrett y después la variante de Múnich hablan de 3 grados de lesiones, que es lo que más todavía se sigue usando acá, pero también se empieza a usar la clasificación británica y la clasificación del Club Barcelona, que son más
más orientadas al diagnóstico por resonancia magnética, y excluyen un poco la ecografía. La del Barcelona usa las dos cosas, pero ya la británica es más referida a la resonancia magnética. Por eso a mí me parece que la ecografía es un método importante, no lo podemos dejar de lado, y por eso yo trato de siempre ser muy quisquilloso a la hora de describir las lesiones musculares, ya sea si me parece una distensión, un desgarro completo, según el tiempo de evolución y el lugar, qué unión mioconectiva afecta, o cuánto es el tamaño, si hay lesión de ese tendón que está en la unión mioconectiva, si hay hematoma. Todo esto va a permitir que nosotros podamos encuadrarnos en cualquiera de las clasificaciones que hoy vienen apareciendo, y que son obviamente muy importantes, sobre todo para tener un pronóstico y una guía de tratamiento, que es lo que se trata de hacer con este tipo de clasificaciones, o sea, ser lo más preciso posible a la hora de diagnosticar un desgarro, para decir, bueno, esta lesión probablemente dure 4 semanas, esta 5, esta 8, esta 10. Los sitios de lesión son todos estos que tienen acá. Vamos a tener lesiones insercionales, lesiones tendinosas, desgarros en múltiples sitios del recto femoral, como por ejemplo el desgarro de la unión tendinosa proximal, que lo vamos a ver en la imagen que teníamos al principio, asociado a una imagen de desgarro. También vamos a tener desgarros de la central o de la periférica. Vamos a tener áreas de sobrecarga, que es otro tipo de lesión distinta a la del desgarro, y la unión miotendinosa distal y también el tendón distal. Todas estas son las que vamos a repasar un poquito ahora. Aparece una circunstancia interesante en el análisis del recto femoral en adolescentes y chicos desde los 8 hasta los 16 años, lo hemos llegado a ver, que es la apofisitis, que es cuando se inflama el núcleo de osificación de la inserción tendinosa por tracción. Es una apofisitis por tracción, ese es el diagnóstico. Duele en el sitio inguinal en donde se inserta el recto femoral y es bastante incapacitante. Obviamente el tratamiento es el reposo deportivo, y el diagnóstico se puede hacer por ecografía, aunque a veces está indicada la resonancia magnética para medir la distancia del desplazamiento del núcleo de osificación. Por ejemplo, acá estamos viendo una ecografía siempre comparativa, derecha e izquierda, en un paciente en el que tiene una apofisitis izquierda, se ve el tendón, se ve una superficie ósea cortical desplazada con respecto al resto, y del otro lado no se ve nada, se ve todo esto blanco, tenuemente hiperecogénico, que es edema muscular. El edema muscular se ve blanco porque es lo que genera el líquido intersticial alrededor del tejido, un aumento. Esto es como el efecto del cono acústico posterior, refuerza las fibras musculares y se ve blanco, porque si uno lo piensa, el agua se tendría que ver negra en ecografía, pero acá el edema lo vamos a ver igual que en la resonancia magnética, paradójicamente. Y es esto que estábamos viendo acá: hay un núcleo de osificación desplazado y otro con una apofisitis crónica relativamente reagudizada. El edema es mayor del lado izquierdo, acá en la resonancia se ve muy bien, hay una pequeña conexión hemática asociada y hay un mínimo desplazamiento del núcleo de osificación. Recordar, en chicos y adolescentes vienen por diagnósticos muy diversos, o sea, desde hernia hasta sinovitis de cadera. Si es adolescente, si le pasó pateando y presenta dolor inguinal, bueno, el traductor va a ir a la inserción del recto femoral primero, a ver si apretando ahí le duele. Si la imagen comparativa es similar, pero le duele apretando, no lo podemos descartar. Si no estamos convencidos de nuestra ecografía o no detectamos signos de edema muscular, vamos a tener que ir hacia una resonancia magnética para terminar de confirmar el diagnóstico y quedarnos tranquilos de que no tiene otra cosa y es una apofisitis. Muy bien. La sobrecarga o sobreuso, esta es una circunstancia muy importante desde el punto de vista clínico. Es un hallazgo frecuente en todas las vueltas a la práctica deportiva, ya sea las pretemporadas. No paramos de ver sobrecargas. La clínica es siempre la misma. El paciente no refiere un pinchazo o un evento agudo significativo, pero sí dice que está con dolor, que muchas veces es bilateral y predomina en el miembro que más usa, que no puede localizar el dolor en un solo lugar. A la compresión le duele el trayecto tendinoso y a maniobras de contrarresistencia va a presentar generalmente dolor, sobre todo a mayor o menor tracción según el grado de sobrecarga. Obviamente la resonancia magnética y la ecografía son excelentes métodos para el diagnóstico. Es más sensible para el edema muscular la resonancia magnética.
pero clínicamente aporta muchísimo hacer la ecografía. Teniendo este dato clínico, y si nosotros logramos ver edema sutil a veces, como este que está acá, rodeando las uniones miotendinosas, sobre todo a la derecha, y apretamos si le duele, podemos hacer un diagnóstico certero de sobrecarga o sobreuso. En la resonancia magnética vamos a ver a veces un edema en forma de pluma, rodeando a todo el tendón central, y esto asusta mucho más que esto, pero es más o menos lo mismo. Obviamente, la sobrecarga puede ser la antesala de un desgarro, hay que ser categóricos a la hora de diagnosticarla para no avanzar a una lesión peor. El diagnóstico de sobrecarga es básicamente el edema en la unión miotendinosa sin lesión de fibras musculares, en un contexto clínico adecuado. La distensión es similar a la sobrecarga, pero la clínica es distinta, refiere una molestia, recuerda un hecho puntual agudo, le molesta en un lugar preciso. Aunque no es significativo, el paciente suele decir, mira, me pinchó, pero seguí jugando, terminé el partido, después salí, 30 minutos después terminé saliendo, se me contracturó, pero no recuerda el pinchazo característico de las lesiones de desgarro del recto femoral. Lo que vamos a buscar es también edema muscular, y ese edema muscular lo vamos a buscar ¿a dónde? En las lesiones mioconectivas. En este caso, estamos viendo un tendón central o un septum central o un tendón intramuscular, cualquiera de esos nombres está bien, en donde vamos a ver comparativamente que hay un área hiperecogénica, que es edema muscular, rodeando al tendón central, que conserva su forma de coma a ese nivel. En la resonancia magnética se ve también el edema. Es más difícil acá diferenciar en la resonancia magnética la distensión de la sobrecarga a veces. En la ecografía clínicamente se diferencia muy, muy bien. Y siempre, siempre tiene que ser comparativa la resonancia, porque si no hacemos, perdón, la ecografía, la resonancia también puede ser comparativa y de hecho está muy bien que lo sea. La ecografía tiene que ser comparativa, si no lo hacemos, nos la vamos a perder esta lesión, no la vamos a encontrar. Busquemos la lesión con el paciente si te hacemos la ecografía. Si no encontramos la lesión, hagámosle hacer maniobras de contrarresistencia, busquemos dónde está el dolor, busquemos dónde está la circunstancia que genera esa consulta, y ahí vamos a poder afinar un poco el ojo para llegar al diagnóstico. Muy bien, acá esto es una distensión o lesión grado 1 por estiramiento de las fibras de la unión miotendinosa central del recto femoral. Una cosa que me preguntan mucho los pacientes es ¿cuánto mide? ¿Cuánto mide? ¿Cuánto mide? ¿Cuánto mide? Bueno, nosotros generalmente éramos un poco reacios a la importancia del tamaño, siempre y cuando no estemos hablando de 3 milímetros y 3 centímetros, o sea, ahí sí hay una diferencia. La realidad es que lo más importante no es el tamaño, sino la localización. Si yo tengo una distensión en la unión miotendinosa central y al paciente al otro día lo mando a practicar tiro libre, y si hace 30, 40 patadas, a la 41 se va a desgarrar, porque va a estar usando esa unión miotendinosa central. En cambio, si por ahí lo hago trotar, quizás no tenga ninguna molestia y pueda seguir recuperando esa lesión. Pero bueno, ese es territorio ya de todo el equipo de salud, que tiene que estar en cadena viendo cómo es la evolución de las lesiones musculares. Comparativo lo voy a decir en toda la clase. Hay otro tipo de distensiones en el recto que es una lesión bastante difícil, que es esta. Esta es la distensión de las uniones mioponeuróticas superficiales. Este es un jugador de fútbol de primera que ante un hiperestiramiento, es como que tiró la espalda hacia atrás, sintió un dolor ahí. Bueno, tenía este edema con un pequeño hematomita acá en la resonancia magnética del lado izquierdo, en las fibras superficiales del recto femoral, casi que no tiene edema muscular. En la ecografía parecía que tenía un poquito de edema muscular. Esto suele ser una lesión de la aponeurosis más que una lesión muscular. Se interpretó como una distensión también porque el tiempo de evolución era mínimo con respecto al retorno deportivo. Pero es una lesión que está descrita en algunos trabajos de la aponeurosis superficial del recto femoral cuando se hace un hiperestiramiento de la columna, sobre todo en sentido dorsal. Acá por eso puse la aponeurosis que va a estar recubriendo estos músculos. Siempre recuerden que al lado del recto femoral está el sartorio, y hay algunos desgarros del sartorio. Son sumamente infrecuentes comparándolos con los del recto femoral, y para nada incapacitantes. Un jugador con una lesión, un desgarro del sartorio, puede tranquilamente jugar, que no va a tener grandes problemas. Pero siempre el mecanismo, siempre la circunstancia de la lesión es muy importante, ¿no? Es lo que nosotros tenemos que ya empezar a conocer para hacer
este tipo de diagnósticos diferenciales y ir para un lado y para el otro. La imagen siempre va a ser buscar el edema, el desgarro y el hematoma o el sangrado. Acá llegamos a la más frecuente de todas, a la vedette de las lesiones musculares del recto femoral, que es la lesión de la unión miotendinosa central del recto femoral. Esto hace unos años, por ahí se informaba como un desgarro del recto femoral. Yo creo que hoy tenemos que dar muchísima más información con respecto a las uniones mioconectivas que estamos diagnosticando. Acá tenemos en la ecografía una imagen de un septum normal, que parece bastante distal. De hecho, sí, la resonancia consecuente también está en el tercio medio distal del recto femoral. Acá está, ahí es donde está la lesión. Y acá no veo el septum, veo quizás un pedacito del septum. Yo puedo inferir que esto tiene un compromiso del 70-80% del septum central. Yo trato de decir los porcentajes que me parecen que tiene de compromiso del tendón central. Entonces yo estoy viendo una brecha entre las fibras musculares, una pérdida del patrón fibrilar compatible con desgarro. Estoy viendo edema muscular que se asocia al desgarro. Estoy viendo una lesión del tendón central que se asocia también al desgarro. Entonces ahí mi informe va a ser, veo un desgarro muscular que involucra la unión miotendinosa central o al septum o como lo quieran decir, de tanto por tanto, que generalmente va entre los 8 y los 12 milímetros, no suele cambiar mucho la lesión de las fibras musculares, no midamos el edema, por lo menos no cuando informamos la lesión muscular, y se presenta un compromiso parcial extenso del tendón central, de aproximadamente 70-80%. Si consideran que es importante hacer el diagnóstico certero del grado de compromiso tendinoso, pueden ir a una resonancia magnética. Ahí les recomiendo que no solo hagan secuencias con supresión de la grasa, sino que hagan también secuencias axiales T1, que sirven también para ver las uniones mioconectivas, a pesar de que no muestran el edema. Es muy importante saber que las lesiones, cuanto más distal es la lesión del recto femoral, tiene mejor pronóstico, pero si hay compromiso del tendón, si hay un compromiso del septum, eso hace que el pronóstico sea peor. Entonces, a mayor compromiso de uniones mioconectivas, peor pronóstico de la lesión y mayor tiempo para el regreso al campo de juego. Esta es una lesión muscular, grado 2 de las clasificaciones clásicas. Después va a haber otro tipo de lesiones en el recto femoral. Esta es súper interesante porque tiene que ver con esta anatomía de músculo en músculo. Yo siempre me preguntaba, ¿por qué yo veo un desgarro del recto? Me acuerdo que hablaba con la gente cuando nos formábamos, que no está en la unión mioconectiva. No está en la unión mioconectiva. Está al costado de la unión mioconectiva. Le decía que parecía como esta imagen en bullseye, que es esto que estamos viendo acá en la resonancia magnética. Y efectivamente, hay mecanismos de producción de lesiones que alteran la región paraseptal del recto femoral. Es decir, se alteran las fibras musculares que están en el límite entre las que responden al tendón central y las que responden a la unión mioconectiva periférica, para así decirlo. Eso es muy interesante porque habla de una anatomía de músculo en músculo y justamente la reafirma. Obviamente se ve tanto en ecografía como en resonancia, el tendón central está bien, y esto puede a veces avanzar a un desprendimiento de todo ese septo periférico y retracción del tendón central. O sea, tendríamos una lesión muscular grado 3 intramuscular, una cosa muy, muy particular que hemos visto. Con respecto a las uniones periféricas, bueno, las uniones miotendinosas periféricas se lesionan, como les mostraba hoy también en la biodinámica de las lesiones musculares. En este caso, lo que estoy mostrando es el caso de una jugadora de vóley que tuvimos, que viene con una imagen en la ecografía de edema muscular, de colección en la región periférica del recto femoral proximal. Fíjense, acá se ve la resonancia magnética, en la que nosotros, me pedían tanto la ecografía como la resonancia, porque la chica jugaba la final contra el clásico rival al otro día, o a los 2 días. Entonces, bueno, hicimos los 2 métodos, le hice el diagnóstico de una lesión periférica del recto femoral, la confirmamos por resonancia magnética, a mí me vino bárbaro para hacer estas clases, se ve el edema muscular, se ve la colección y se ve el desgarro chiquitito ahí. Este es el gráfico de la lesión, no compromete al tendón central, sino al periférico. Y lo que tiene de bueno este tipo de lesiones es que a veces no son del todo sintomáticas. La paciente a veces recuerda un evento agudo, a veces no, depende mucho del jugador.
también depende mucho del deporte que hagan. Bueno, la cuestión es que charlando con el cuerpo médico, con el resto del cuerpo médico, se decidió que la jugadora juegue. En todo caso, iba obviamente a agravar el desgarro y iba a tener que salir. Por suerte la rompió toda la jugadora, terminó el partido, obviamente el desgarro, algún tipo digo que es como el juego de la OCA, el tema de los desgarros. Por ahí retrocedió 2 casilleros, pero jugó la final, fue una de las jugadoras más importantes, estaba súper contenta, el cuerpo médico quedó bien, después terminó en el receso recuperándose sin ningún tipo de problema. Acá no hay tanto problema para el músculo recto femoral. En el caso de las chicas, planteaban el dolor cuando se agachaban antes de saltar a bloquear. Así que recuerden, el desgarro de la unión tendinosa proximal periférica puede ser tanto interno como externo. Este es externo, pueden estar también de este lado, pueden estar también más superficiales, suelen ser sintomáticamente permisivos. El tendón indirecto se puede lesionar. Este es un caso que vimos hoy con Nico y lo quise agregar porque me pareció genial. Es raro verlo, es difícil ver el tendón directo. Es un paciente que venía con un diagnóstico de un impingement femoroacetabular y vemos esta alteración en la anatomía de la unión miotendinosa proximal y del tendón proximal en realidad, no de la unión miotendinosa. Fíjense acá en el coronal cómo se ve esta línea negra que es el tendón derecho normal. Y acá hay edema alrededor. Cuando vamos al axial y a este video que les estoy reproduciendo, se ve todo edema alrededor del tendón directo y del reflejo, del reflejo, sobre todo del reflejo, el directo ya se insertó. Acá vemos el edema, bueno, lo interpretamos con una probable lesión crónica del tendón reflejo, que estaba ahora vinculado a una tendinopatía más que a una impingement femoroacetabular, que probablemente tenga también una lesión femoroacetabular. Acá en el gráfico se ve, yo traté de poner el labrum, pareciera haber una imagen quística paralabral acá, por eso se sugirió, si se desea avanzar con ese diagnóstico, una artrorresonancia, pero el tendón reflejo que va a la ceja supraacetabular tenía edema y estaba heterogéneo comparado con el lado sano. Así que esto se orientó más hacia una tendinopatía, probablemente secuela de una lesión tendinosa. El desgarro de la unión miotendinosa proximal con compromiso del tendón se va a ver de esta manera. Fíjense que acá ya hay retracción de algunas de las fibras musculares porque hay una lesión completa de una porción de ese tendón. Esto no era una lesión completa del tendón, esto es un grado 3 o una lesión extensa de la unión miotendinosa proximal, pero el tendón llegaba. Acá se ve cómo el tendón llega. En la ecografía vamos a ver una imagen muy difícil, heterogénea, en la unión miotendinosa proximal. No tengan miedo en correlacionarlo con una resonancia magnética si lo consideran necesario. Acá lo que se ve es la disminución de volumen del tendón en la inserción en la espina ilíaca anterior inferior derecha comparativamente con el de la izquierda, producto de una lesión parcial de ese tendón, que por supuesto puede llevar a una rotura también, como es este el caso. Acá el diagnóstico va a ser muy sencillo, porque van a ver una dificultad para comparar un músculo con otro, porque un vientre va a estar retraído, entonces van a ir de un lado a otro del muslo y van a decir, pero no es lo mismo. Van a ver un gran hematoma, van a ver la retracción del cabo. De hecho, yo acá a veces intento con los ecógrafos que tengo medir la distancia y tengo que sumar dos pedazos de pantalla, digamos, el comparativo y tratar de medir la retracción, porque este dato es importante. En algunos lugares intentan la reparación quirúrgica del tendón directo cuando está no muy retraído o muy retraído según la escuela traumatológica que manejen. El dolor suele ser incapacitante, el paciente refiere un clac a la hora de patear y se tira y chau. Encima es una zona difícil de comprimir porque los hematomas, nosotros cuando hacemos un diagnóstico de desgarro, si vemos un hematoma profuso podemos orientar al paciente a que se ponga un vendaje compresivo hasta que vea al traumatólogo, que eso ayuda mucho. Lo mismo que también podemos decir no tomes AINES, que ayuda mucho. No tomar AINES, porque la mayoría toman por el dolor y eso altera la cicatrización, etc. Así que tanto la ecografía como la resonancia magnética son excelentes métodos para este diagnóstico. Acá tenemos una rotura completa del tendón distal que es muy similar al del tendón proximal. Lo único que va a ser más evidente semiológicamente, porque cuando se retrae el crural queda como un muñón retraído. Queda una imagen de pseudopopeye, que yo le digo, y en las maniobras dinámicas de compresión y relajación se ve esta imagen en cabeza de cobra que va y viene. Esa es la lesión
de espesor completo del tendón del crural o de la unión tendinosa distal del crural. Sin embargo, obviamente el tendón cuadricipital está continuo, es el componente crural, ¿está? En la unión tendinosa distal. Bueno, muchas veces nos piden seguimientos por ecografía. Yo tengo en claro que nosotros no podemos orientar el retorno a la práctica deportiva en base a una ecografía, el retorno es clínico, pero sí podemos hacer un análisis de cómo viene el proceso de cicatrización. Por ejemplo, acá una extensa lesión que tiene un hematoma intramuscular con compromiso tendinoso, etcétera, se ve como de a poco, a los 7 días, a los 14 días, va disminuyendo el hematoma intramuscular con la adecuada compresión, va reduciéndose el área de edema, van apareciendo algunas áreas de fibrosis, y podemos usar también el Doppler para evidenciar signos de Doppler positivos perilesionales que me sugieren que la lesión está todavía en un proceso de cicatrización activa, porque hay mediadores químicos de la inflamación y está todavía vasodilatado el lugar de la lesión, a diferencia de una zona muda para el Doppler, en donde digo, bueno, no hay áreas de Doppler positivo, esta es una lesión que no parecería tener signos de cicatrización activa al momento actual. Esto tiene que ir chocado contra maniobras contra resistencia, pruebas físicas, etc. No somos los que damos el alta, pero sí podemos inferir que en imágenes no veo áreas de Doppler que me sugieran áreas de cicatrización activa. Para eso hay que ser muy cuidadosos a la hora de hacer el Doppler, no hay que comprimir, hay que tener mucho cuidado con la técnica porque podemos dar falsas informaciones. Lo mismo para los hematomas. Si apretamos mucho, los hacemos desaparecer. Siempre la compresión tiene que ser graduada y a conciencia. Y ya que estamos hablando de las cicatrices, podemos hablar de lo buena que es la ecografía para evaluar el tejido fibroso. No muy pocas veces vienen los pacientes a consultar por un dolor crónico en el recto femoral y la clínica es difusa y no vemos un desgarro, pero vemos esto. ¿Qué estamos viendo en una ecografía? Vemos un tendón central en el que vemos una pelota blanca, rodeada de edema, con mucho, poco, no importa. Acá parece poco más que mucho, pero eso es básicamente una cicatriz secuelar que siempre actúa como un pequeño cuerpo extraño cuando es hipertrófica, molesta, pincha y sobre todo genera áreas de tracción que hacen que el paciente ante maniobras deportivas sienta molestias o dolor. Entonces, la ecografía es sumamente sensible a ese tejido conectivo cicatrizal que puede o no ser hipertrófico. La resonancia no tanto. Obviamente, si la comparamos, vemos acá una pelotita negra con edema alrededor, esa región hipointensa con edema es justamente esto, pero fíjense que acá, insisto, acá es el protagonista y acá hay que buscarlo. Acá lo agrandé, fíjense lo chiquito que es. Es importante ver si el paciente tiene el antecedente, pero la verdad que vemos jugadores de primera de rugby, no se acuerdan, dicen, no tuve nunca un desgarro. No hay duda de que esto es la secuela de un desgarro, ahí no hay duda. En el sagital se ve muy bien también, y entre maniobras dinámicas se puede ver a veces cuando tiene forma de araña, cuando tiene forma de estrella, como pincha las fibras musculares periféricas y genera una sintomatología. El retorno deportivo, marqué 3 palabras: tejido conectivo afectado. Es el factor pronóstico más importante. Obviamente también es muy importante su localización, como les decía hoy en el recto femoral. Cuanto más se afecte el tejido conectivo, cuanto más unión mioconectiva haya, tiempo de retorno de juego más prolongado. Las lesiones miofaciales, que se escapan de ese tendón central que les mostré, o ese septo, tienen un pronóstico mucho mejor, o generalmente tienen un pronóstico mucho mejor, porque esto no es matemático. Nosotros hemos tenido jugadores que han ido a jugar partidos definitorios desgarrados, y yo sinceramente hubiera apostado plata que se caía a los 10 minutos y me han metido hasta un gol. Así que, pero bueno, esa no es la media, y obviamente un jugador puede tener un bajo umbral de dolor y jugar con una lesión severa, pero las consecuencias del maltrato de una lesión probablemente terminen en una cicatriz hipertrófica y en una molestia crónica, que obviamente es lo que tratamos de resolver, ya que las lesiones musculares son una de las grandes causas de ausencia deportiva en todos los deportes competitivos profesionales, y eso genera un gran problema también económico para los clubes. Obviamente la presencia de hematomas extensos pueden interferir en la adecuada evolución de la lesión. Hay que considerar su drenaje, si es que es plausible de hacerlo. Recuerden que nosotros aparecemos temprano en la lesión muscular porque el jugador nos viene a ver a nosotros. Podemos decirle a un jugador, si tiene un hematoma, trata de ponerte un vendaje compresivo, siempre con cuidado que no se
que no se ahorque el músculo, digamos, por así decirlo, para que no genere otro problema peor, pero siempre el vendaje compresivo, cuando hay hematoma, es importante. Y también comprimir el hematoma para ver el estadio. Generalmente, si hacemos el diagnóstico, suele ser agudo el estadio. Así que va a ser un hematoma colapsable a la compresión con el transductor si lo vemos por ecografía. Y siempre respetar los tiempos biológicos. Hoy por hoy hay un montón de terapias biológicas, tenemos que hacer otra clase para eso, pero la realidad es que hoy por hoy no podemos todavía terminar de acortar los tiempos biológicos de una lesión que siguen siendo los mismos eh, que siempre. Entonces, para ir terminando y ahora después abrimos a ver si hay algunas preguntas. Recuerden que el recto femoral es un músculo de contracción rápida y alta fuerza. Es uno de los músculos más usados en el fútbol, es el músculo de la patada. Cuando un jugador patea al arco, es uno de los que más explota en ese momento. Así que lo vamos a ver un montón si hacemos lesiones musculares y sobre todo vinculadas al deporte, ¿no? Como les decía, es el más afectado de la cara anterior del músculo, y esto es redundante a lo que ya había dicho. Es clave conocer la anatomía. Cuando uno empieza a conocer la anatomía de los músculos, particularmente ahora hablemos si quieren del recto femoral, uno empieza a entender por qué se dan las lesiones donde se dan, y cuando empezás a tener una casuística que vas almacenando en tu cabeza, ni siquiera en un trabajo, porque a veces no lo puedes hacer por los tiempos, etcétera, empezás a entender y acostumbrarte no solo a la imagen, sino a la clínica que viene con la imagen, a la anatomía que viene con la imagen, y seguramente al contexto evolutivo que va a tener esa imagen después, que muchas veces no lo podemos saber porque el jugador termina siendo un alta deportivo clínico, muchas veces lo volvemos a ver y nos recordamos, ah, sí, ¿te acordás? Tal, por ejemplo, un detalle importante que no incluí acá porque no se pueden incluir, pero a veces cuando hay una lesión grado 3 proximal del recto femoral, puede aparecer, es muy frecuente que aparezcan calcificaciones en la organización del hematoma. Esas calcificaciones, si el paciente fue tratado en un club, digamos, y contenido, van a ser perfectas. Laminares, pueden ser mayor o más grandes o más chicas, pero son laminares. Si el paciente se quedó 3 semanas en cama, va a aparecer un tumor, va a aparecer un osteosarcoma parahostal. Y esa es la que muchas veces pasa. Le hacen una resonancia, una radiografía a un paciente, le dicen, che, mirá, tenés un tumor en el tercio proximal de la ingle. No es un tumor, la secuela de una lesión muscular grado 3, pero eso hay que saberlo. Siempre el compromiso del tejido conectivo. Necesitamos saber la anatomía de las uniones mioconectivas, necesitamos conocerlas, necesitamos saber qué fibras musculares reclutan y obviamente necesitamos saber qué tamaño o qué compromiso de esa unión mioconectiva hay para hacer un buen informe. Les recuerdo que la clasificación británica también mide los edemas musculares en resonancia magnética. En ecografía es imposible. En resonancia magnética, la clasificación británica toma en consideración el tamaño de los edemas musculares. Y para mí, insisto, el ultrasonido es clave para diagnosticar las lesiones musculares. Es un método sumamente accesible. Tiene una curva de aprendizaje relativamente larga, pero se sale adelante y se le saca muchísimo, muchísimo el jugo a la ecografía. No creo que sea excluyente de la resonancia magnética. Creo que la resonancia y la ecografía son métodos aliados y que nosotros tenemos que tener ahí un rol protagónico en la elección de uno u otro método para poder definir las lesiones musculares que vamos a estar viendo en nuestra práctica. Bueno, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado. Espero no haber hablado muy rápido. 38 minutos. No estuve mal. Excelente la presentación, Lea, el tiempo también. Muchas gracias. Me gustaron mucho los gráficos, muy didáctica. Antes de pasar a las preguntas, quería agradecer a nuestro sponsor Bayer por brindarnos el apoyo para poder seguir con estas reuniones científicas. Y bueno, si les parece, si te parece, Lea, pasamos a las preguntas. Dale, dejo de compartir. Eh, Ahí está. sí, ahí está, perfecto. Eh, Nos pregunta Carlos Amarilla. Dice, hola Doc, mencionaba que los pacientes no deberían recurrir a toma de los AINES. ¿Qué tratamiento respondería ante algún evento de dolor? Nosotros, como parte de una cadena en la terapéutica
en realidad en el diagnóstico y no tanto en la terapéutica por imágenes, no tratamos de decirle a los pacientes, tratamos de no decirle a los pacientes un tratamiento en particular, más que nada porque los grupos terapéuticos que se manejan a veces tienen criterios diferenciados. Lo que sí podemos decir es que no le tenemos que dar AINE a una persona que tiene una lesión muscular en la que seguramente hay un sangrado si es una lesión muscular de grado 2 en adelante, porque eso va a alterar la cascada de la cicatrización y puede llegar a ser contraproducente. Puede tomar paracetamol, entiendo que eso no debería tener ningún tipo de problema, pero no AINES. Yo generalmente trato de decirle, no tomes AINES, si le veo un hematoma trato de sugerir una compresión y siempre le aviso al médico derivador lo que le dije, porque obviamente no es mi territorio ese, no es mi territorio, pero le digo, mirá, tenía un hematoma grande en la unión sóleo-gemelar, muy sangrado, le dije que se ponga una venda compresiva ahora o que se vaya a comprar y que o por ahí tiene turno dentro de una semana y eso es una catástrofe. Si es un jugador y tenemos que resolverlo con Nico, probablemente lo llamamos al médico y le decimos, che, ¿querés que lo drenemos ahora? Porque se hace por vía ecográfica, eso también. Eh, bueno, y después la utilización de frío o calor, que no tengo una clara, no tengo evidencia científica con respecto a eso, pero muchos pacientes lo usan y se calman, este, tampoco me molestaría, pero sí los AINES sacarlos. Sí, es importante lo que vos decís, Lea, de saber que estamos en un equipo médico y que cada uno tiene su rol y saber tener un flujo directo Con el derivado. con el derivador. Acá Sandra nos pregunta, buenas noches, no, me gustaría saber cómo diferencia el edema muscular del hematoma intramuscular. El edema muscular se va a ver hiperecogénico en la ecografía e hiperintenso en la resonancia magnética y va a estar alrededor de las fibras musculares, discurriendo en el intersticio de las fibras musculares. El hematoma en la ecografía se va a ver negro, se va a ver hipocogénico. O sea, ya va a ser digamos, una colección hemática intramuscular que se va a diferenciar bien clarito del edema muscular y a su vez va a ser plausible de compresión si es que es agudo. Cuando nosotros lo apretamos, eso colapsa. Lo separamos y vuelve a aparecer. Perfecto. Después muchas palabras de agradecimiento, felicitaciones. Enzo Luna nos pregunta cada cuánto se realizarían los controles en cuanto a medir la cicatrización de la lesión. Nosotros, si clínicamente evoluciona bien, no hacemos controles. No son necesarios. Nosotros muchas veces usamos el Doppler y esto que les explicaba con respecto a la cicatrización porque es circunstancial. Por ejemplo, la otra vez tuvimos un paciente, jugador de rugby de un equipo de primera, de primera, que viene por una lesión, una probable lesión muscular y resulta que tenía un desgarro de la unión miotendinosa periférica proximal del recto femoral que se cicatrizaba y se redesgarraba y se cicatrizaba y se redesgarraba. ¿Te acordás que te lo conté, Nico? Sí, Y sí. era básicamente un jugador muy importante que no podía alargar, que le molestaba un poco, pero no mucho. Fíjate que le permitía jugar partidos de rugby, que por ahí salía a los 60 minutos de partido. Y claro, él entraba, cicatrizaba un poco, se redesgarraba. Entonces, cuando nosotros vamos a ver esa lesión, vemos fibrosis en distintos estadios evolutivos con Doppler positivo, que nos sugieren ya que esto no es agudo. Esto es algo que se dio hace 4 semanas y se viene redesgarrando. Todo esto que les estoy diciendo, por ahí no lo volcamos del todo adelante del paciente o en el informe mismo, porque a los fines prácticos es la evolución de un desgarro de la unión metendinosa periférica, pero sí después lo terminamos hablando con el cuerpo médico porque tiene que ver con lo que vemos en la imagen y con lo que supuestamente refiere el paciente clínicamente. Pero no, controles, nosotros no hacemos controles reglados de lesiones musculares. La evolución es clínica. Bien, Zulma Rivero te felicita por la ponencia y consulta cómo diferencia el sarcoma de la cicatrización o solo por el antecedente. El antecedente es clave, es clave. Yo sé que ha llegado a biopsiarse secuelas de lesión grado 3 del recto femoral, de hecho, porque el paciente no la recordaba y estaba emperrado, que no la recordaba y no la recordaba y la tenía y se biopsió en su momento y ha sido, yo me acuerdo esto de la residencia, pero el antecedente es clave y hay
hay un formato específico de lesión en el que podemos, a ver, si nosotros no tenemos el antecedente, podemos, bueno, vamos a hacer una resonancia con contraste, a ver si hay realce con contraste de esta lesión. Tiene un realce tumoral, tiene un realce periférico, no realza en el centro, tiene mucho calcio. Son signos de que me orientan más a la secuela de una lesión muscular que a una lesión tumoral. Un osteosarcoma tiene que tener un realce profuso, una difusión característica. Pero bueno, hay que llegar a un punto en el que, ya te digo, sospechar entre un tumor y una lesión muscular es un montón, sobre todo para el paciente. Y eso hay que tenerlo siempre en la cabeza. Seguimos con una pregunta de Manuel Laguna. Hay muchísimas preguntas, disculpen si alguna dejo fuera, pero en honor al tiempo vamos a hacer algunas más. Manuela Laguna pregunta, eh, ¿puedo no ver la lesión si el desgarro fue inmediato? ¿En cuánto tiempo aparecería en la ecografía? Ese es un concepto clásico de que hay que esperar 48 horas para diagnosticar una lesión. Nosotros creemos que sí, que se puede ver en el inmediato. Obviamente puede resultar a veces un poco más difícil porque puede haber menos edema o no, o puede no estarse generando una colección hemática que en la evolución la va a tener, pero nosotros creemos que sí, que se puede ver una lesión. Nosotros, de hecho, los jugadores que se lesionan jugando a la noche, al otro día, si tienen una lesión, ya los vemos, los estudiamos, o sea, no esperamos esas 48 horas, la lesión ya se manifiesta clínicamente y imagenológicamente. Karen Quevedo nos pregunta, ¿qué hallazgos pueden ser normales en un paciente deportista o alguien que ejercita? Por ejemplo, ¿es esperable que los músculos se vean mucho más hiperecogénicos? En un paciente deportista es esperable que a veces haya cierto grado de sobrecarga muscular. Eh, las famosas agujetas que nosotros nos reímos cuando vamos a los congresos con Nico del término, o ese DOMS, dolor inespecífico eh, por el vinculado al esfuerzo. Eso es una de las cosas que a veces podemos ver en pacientes que realizan una práctica deportiva y que hacen un sobreesfuerzo. Pasa que esos pacientes nos vienen a ver a nosotros, no cuando están haciendo el deporte y lo pueden hacer. Lo vienen a ver cuando después de correr 10 kilómetros 5 veces por semana, corren 20. Y ahí se les establece la sobrecarga. Y ahí los vemos. En un deportista lo que no es normal es ver áreas de infiltración grasa, eso no sería normal. Sí puede llegar a ser relativamente normal que veamos cicatrices, porque claramente pueden haber tenido lesiones musculares, este, pero hiperecogénicos difusos no sería normal. La única imagen de un músculo con edema muscular difuso, o sea, hiperecogénico en forma difusa, por edema es la de una miositis, que nosotros a veces las vemos vinculadas al ejercicio, pero, pero bueno, ya es otro tipo de diagnóstico, es otro tipo de imagen, el edema es muy geográfico y muchas veces terminan haciéndose un laboratorio para ver si no hay un aumento de enzimas musculares, la CPK, entre otras. Bien, Florencia Neville nos pregunta, cuándo tenemos que ir a buscar una lesión en la inserción del tendón reflejo? ¿Y con qué frecuencia lo encontramos? No, la frecuencia es muy baja, pero no significa que no existan. O sea, son lesiones. La del reflejo es muy difícil de diagnosticar. El tendón reflejo es el que termina dando el septum. Son muy difíciles de diagnosticar cuando son del tendón reflejo. Por ecografía casi te diría que es imposible. La podemos sospechar cuando apretamos ahí, pero estamos apretando al lado de la articulación coxofemoral, así que también le vamos a pedir, si no vemos nada a nivel muscular, una, una resonancia de cadera como pasó hoy por un impingement femoral acetabular o sospechando algún otro tipo de dolor. Lo que sí tenemos que saber es que está ahí, que existe, que se puede lesionar y que puede tener cierta preponderancia en un diagnóstico de dolor en la cadera. No todos los dolores de región inguinal o de cadera son de cadera, como va a decir después el doctor Cédola en el CADI. Bueno, creo que no tenemos... A ver, digo la última y ya vamos por finalizado, ya que nos excedimos en tiempo. Derdoy José te felicita por la clase y con respecto al PRP, ¿a qué paciente estaría indicado? Pregunta. Mirá, no, yo no he leído, no sé si no he leído porque no tuve la suerte o porque no lo busqué,
no he leído indicaciones claras o precisas de las lesiones musculares con inyección de PRP. Lo que sí sé es que se hace, sí sé que el PRP tiene un efecto analgésico muy importante. No tengo claro cuál es el efecto biológico. Yo tengo la suerte de estar participando de un trial que hace gente acá del Instituto del Iniviol de La Plata, que están evaluando la cicatrización muscular, lo están haciendo en equinos, porque no se puede hacer en humanos, pero lo que hacen es inyectar células del cordón umbilical, o sea, células pluripotenciales del cordón umbilical, y con excelentes resultados y aparente reducción de los tiempos biológicos. Todavía no es científico, pero lo están haciendo y parecería ser que sí, y ellos me han dicho que el problema con el PRP no es que no hay factores que ayuden a cicatrizar más rápido, sino que para que funcione tenés que inyectarlo como 14 veces en 3 semanas. Entonces, es como que una sola inyección no ayudaría mucho y solo sería el efecto analgésico. Pero esto es algo de charla de pasillo con gente que sabe mucho, mucho, mucho de esto, y la verdad que yo no lo sé tanto como ellos. Pero bueno, claramente las terapias biológicas es una de las puertas que hoy por hoy está más abierta para el avance en lo que tiene que ver con el tratamiento de las lesiones musculares, sobre todo porque hay un gran interés económico detrás de las lesiones musculares por todo lo que les decía. Bueno, muy bien. Una vez más te agradezco, Leo, por la presencia. Agradezco a todos los participantes que se pudieron quedar en esta reunión científica de músculo esquelético. Agradezco nuevamente a nuestro sponsor Bayer y obviamente a Fardit por brindarnos este espacio y para seguir aprendiendo. Bueno, sin más, los dejo. Un Hasta gustazo, luego, que estén buenas bien. noches.